Y ahora nos centramos en Bolivia, que votó en este caso en primera vuelta, porque habrá balotaje, pasó el domingo pasado. El balotaje, que será el 19 de octubre, va a enfrentar a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, de linaje político, podríamos decir, vinculado a dos anteriores presidentes bolivianos en términos familiares. Sacó el 32,2% de los votos válidos, con el candidato más volcado a la derecha y ex presidente boliviano, Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, que recibió 26,8% de los votos. Y nos pareció que era un buen momento, un contexto que se prestaba para invitar nuevamente a Eduardo de León, sociólogo habitualmente presente en las páginas de La Diaria, que hoy va a mirar hacia Bolivia, al que define Eduardo como un increíble laboratorio de América Latina, y es pie para que empiece a desarrollar. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. Sí, la verdad que Bolivia durante el siglo XX... A ver, Bolivia fue el Alto Perú entonces, en 1809, fue el primer lugar de América del Sur, La Paz y Chuquisaca, donde hubo juntas sustituyendo al rey Fernando VII en España, juntas compuestas por criollos. Antes de la Junta de Mayo. Antes de la Junta de Mayo de 1810. Arrímate un poquitito el micrófono. Sí. Y a la vez fue el último país en independizarse en América del Sur, porque Bolívar llegó después de la batalla de Ayacucho, de diciembre de 1824. Es decir, en 1825 fue la independencia de lo que hoy es Bolivia, que pertenecía en realidad al virreinato del Río de la Plata. Durante el siglo XIX fue el sistema colonial de opresión étnica, podríamos decir estamental, habría que explicar un poco qué es eso, se radicalizó, pero concretamente para pensar un poquito lo que eso suponía, y también lo que supone Evo Morales a la luz de 500 años de historia, porque a Evo Morales hay que verlo con esa perspectiva, no solo histórica, sino vivencial, intergeneracional. El sistema predominante era el pongaje, que suponía que los campesinos trabajaban 4 días gratuitamente para los terratenientes, obviamente todos ellos criollos, descendientes de españoles, con alguna excepción de mestizaje, pero esa era la pauta. Gratuitamente podían trabajar el resto del tiempo su parcela muy pequeña, su minifundio, y además debían colaborar con servicios adicionales a demandas de las alcaldías, de las autoridades militares, religiosas. En 1874, justo cuando en Uruguay, al borde de que Uruguay apruebe los 2 códigos rurales que estabilizaron la propiedad en el Uruguay, entre 1874 y 78, en Bolivia se aprobó una ley supuestamente de desarrollo capitalista que le quitó las tierras a las comunidades indígenas que venían desde antes de la conquista, para señalar 2 procesos. Eso provocó, por supuesto, aceleró la concentración de la tierra. Bolivia era hasta 1952 probablemente uno de los países con mayor nivel de concentración de la tierra en pocas manos. Y entre 1900 y 1952, Bolivia vivió lo que se llamó el reinado del estaño, la rosca del estaño, que eran 3 señores, Patiño, Aramayo y Hochschild, los propietarios directos de la minería de plata, lo que quedaba, la minería del estaño, toda la minería, y de grandes propiedades de tierra, eran un poco los dueños del país, se decía. Y eran, objetivamente, controlaban un sector de las Fuerzas Armadas, controlaban la justicia. Ese proceso, esa situación de congelación de Bolivia va a ser alterada radicalmente en 3 momentos distintos, que es interesante verlos rápidamente. El primer laboratorio es lo que podríamos decir el laboratorio nacionalista. Bolivia va a vivir la creación de un gran movimiento nacionalista revolucionario desde 1935, desde el final de la Guerra del Chaco, con fracciones militares, con fracciones civiles, a partir de una élite intelectual nacionalista de jóvenes blancos o de origen criollo, pero que querían cambiar radicalmente el orden social. Ese proceso que se expresó en el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, fundado en 1941, culminó en la Revolución de 1952, que es una de las grandes revoluciones clásicas de América Latina, porque hizo una reforma agraria muy profunda, propietarista,
y nacionalizó el estaño y la minería. Y además, por primera vez instauró el sufragio universal, que de hecho no existía porque se pedía además leer y escribir en un país donde había una población mayoritaria analfabeta. Una forma muy efectiva de excluir a las mayorías de las decisiones políticas. Obviamente, había elecciones desde 1900 y eran elecciones en las que participaba el 3% de la población. Seguramente la población más rica, por otra Obviamente, la más rica, la más... Era lo que se llamó en algunos países liberalismo oligárquico, pero que en el caso de Bolivia es dudoso que sea liberalismo, no cabe duda que era oligárquico. Esa revolución del 52 generó en torno a un gran líder que era Víctor Paz Estenssoro, pero era entre interpares, generó a su vez divisiones que se expresaron en 3 líderes que en cierto sentido anticipan lo que después sucede con el MAS. Para muchos parece que hay una división siempre en tríos. Uno fue Víctor Paz Estenssoro, que expresa la línea central de la revolución y que se alinea en la Guerra Fría con Estados Unidos cada vez más. Otro es Hernán Siles Suazo, que crea el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, un caballero que además estuvo exiliado en Uruguay, al que quería muchos años, era muy apreciado en Uruguay por todo el sistema político, y Juan Lechino Oquendo, que era el líder de la Central Obrera Boliviana, que también era del MNR, y que expresaba un poder enorme en ese momento de los sindicatos mineros que llegaron a cogobernar Bolivia. Ese sistema, en una suerte de fratricidio creciente, explotó, terminó de implosionar. Además habían suprimido al ejército. Fue una revolución, la del 52, que suprimió parte del ejército, fue reconstruido con asesores norteamericanos y terminó en un segundo ciclo que podemos definirlo como un laboratorio de confrontación entre... Bolivia es un experimento de las contrarrevoluciones de los años 60 y de las revoluciones de los años 60, porque no casualmente allí terminó el Che Guevara su peripecia en 1967 y en Caguazú en octubre del 67. A partir del 64 hay un golpe militar del general Barrientos, hay música que habla todavía de eso, la dictadura de Barrientos. En fin, hay un interludio entre 1970 y 1969 y 1971 de militares nacionalistas revolucionarios que nacionalizaron el petróleo y que abrieron la caja de Pandora a movimientos de izquierda. Los principales fueron el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con una historia compleja, que reunió finalmente a la élite universitaria, criolla, izquierdista radicalizada de Bolivia, y el Partido Socialista de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esas 2 fuerzas son las emergentes de ese ciclo. Además, el líder final, que fue el general Torres, fue asesinado en la Argentina en 1976, luego de haber sido derrocado, en el marco de la Operación Cóndor. A partir de ahí empiezan un ciclo de dictaduras que sigue hasta 1982, con diferentes alternativas que es imposible reseñar. Fueron muy violentas, enfrentaron además al MIR, sobre todo, con los militares. En un momento el líder del MIR, Jaime Paz Zamora, que venía de la izquierda cristiana, el MIR era una mezcla de sectores marxistas y cristianos y demócratas cristianos. El Partido Demócrata Cristiano de izquierda fue fundador del MIR, o sea que hay hasta una relación en eso con Rodrigo Paz. Dijo que había un abismo de sangre, pero en el tercer momento del laboratorio, el laboratorio neoliberal, que empieza en 1986 con gobiernos democráticos electos, prolijamente electos, Bolivia fue el primer país de América Latina que inició las reformas de mercado del llamado Consenso de Washington, ¿no? Hubo ministros tecnócratas muy polémicos, pero indudablemente brillantes, como Sánchez de Lozada, que hablaba en un gringo boliviano. Sí, que después fue presidente. Que fue presidente. Cuando ese modelo quizá empezó a implosionar a comienzos de este siglo. Exactamente. Y a la vez había figuras como Jeffrey Sachs, por ejemplo, que hoy es un economista muy crítico del establishment en la economía, muy redistributivo, muy crítico también de la presencia aliada en Ucrania, en fin, es un verdadero disidente del pensamiento económico. Fue uno de los cerebros de las reformas de mercado que él después criticó en Bolivia. Así que Bolivia, y Jaime Paz Zamora es el presidente, ya presidente, el líder del MIR,
entre 1989 y 1992, expresó esa transformación, digamos, neoliberal, entre comillas, de Bolivia. Era una izquierda neoliberal. El padre del actual candidato Rodrigo Paz. Esto lo señalo como antecedentes de un proceso muy rico, muy complejo, digno de estudio, porque además la generación de ideas en esos procesos por los actores ha sido extraordinaria en un país que obviamente tiene esa complejidad étnica muy rica y una diversidad geográfica extraordinaria, ¿no? Y una biodiversidad maravillosa. Los que han estado... Recursos naturales muy valiosos, no tiene salida al mar. El eterno problema un elemento importante después de la guerra del Pacífico, claro, no tiene salida al mar. Ahora, en ese marco es que con los pies sobre la base de la revolución del 52 es que Evo Morales construye, expresa, no es el constructor, expresa un movimiento como el MAS. Cuando digo expresa, digo, el carisma de Evo Morales ha sido incuestionable en su momento de oro, ganar el referéndum revocatorio por el 60%, ganar las elecciones con el 55%, y aún sus enemigos hoy en día, las personas más sensatas, señalan que Evo tiene un legado para la historia, más allá de este último Evo detestado en múltiples lugares. Porque representa la irrupción de un sector, digamos, cultural y social oprimido durante siglos. Bueno, ¿cuántas veces en esta columna, incluso hablando de momentos en los que hubo determinadas propuestas hasta revolucionarias, subrayaste, llevadas adelante por sectores criollos? Bueno, Evo Morales implica una novedad en términos étnicos, en el sentido de que hay, no sé si una mayoría, pero se me ocurre decir que sí, incluso desde esa perspectiva, que finalmente se ve representada de forma directa en el poder. Sí, y construye una institucionalidad por primera vez, que es el Estado plurinacional, que incluye esas comunidades indígenas y pueblos, que otorga niveles de autonomía importantes, aunque es muy polémico hasta dónde llega realmente la autonomía, y el respeto a las comunidades, en fin. Es un proceso complejo, pero la base del MAS son lo que ellos llaman sindicatos, que no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos sindicatos, que son en verdad asociaciones de pequeña y mediana empresa, diríamos, o de microempresa, de trabajadores, de pequeños propietarios del campo, campesinos, y de los trabajadores informales. En esa base del MAS había 5 columnas: los campesinos, los cocaleros, los trabajadores informales de la ciudad, todos organizados y siguen estando organizados en sus asociaciones, las mujeres, los aylú, es decir, las viejas comunidades, por lo menos 5 grandes vertientes, todas muy deliberativas, y en el caso de una de las 2 grandes culturas, que son los aymaras, con una fuerte tradición anticaudillista. ¿La otra cultura cuál es? La quechua. Y dicen que Evo, siendo aymara, es un quechua en su forma de ejercer el poder, que es caudillista y personalizada. Interesante. Sí, porque han habido otros líderes del MAS, David Choquehuanca, etcétera, que son aymaras y que nunca lograron esa visibilidad. Hay como una lógica, diríamos modernamente, de equipo. De colectivo, digamos. De colectivo, o de interacción del individuo con el colectivo. Y un modelo de desarrollo que fue el de la nacionalización de los recursos, que tiene claras diferencias porque se lo compara con Venezuela y es interesante verlas. Es un modelo que fue muy virtualmente, se puede discutir si expropió o no expropió, legalmente se cuidaron muchísimo. Hoy Venezuela tiene 60 juicios en el ACIAGI sobre inversiones, expropiaciones, Bolivia no. Lo que hicieron fue renegociar las condiciones de los contratos básicamente con 2 instrumentos: las regalías, que es la base que el Estado extrae a un inversor sobre el valor bruto de producción, es decir, la estimación del costo del valor de la reserva sobre la que va a invertir haciendo explotación del recurso, por ejemplo, el petróleo o el gas o minerales, las regalías que pasan a los departamentos, es decir, a las regiones, en determinadas condiciones para el uso de las regalías, una parte del Estado central, pero la mayoría de las regiones, y los impuestos que crecieron enormemente, pasaron del 5%, es decir, en total había sectores en los que la carga del Estado llegó a ser del 82%. Pero a los inversores, Petrobras, Repsol, algunos otros países o multinacionales,
Igualmente les convenía porque las reservas eran importantes. Era un juego de ganar-ganar. Eduardo, nos quedan menos de 5 minutos. Con eso hubo un fantástico proceso redistributivo. Incluso el año pasado, 2023, Bolivia siguió subiendo de posiciones en el índice de desarrollo humano de América Latina. Eso no es casual. Quienes han visitado Bolivia saben que la transformación en la vida de las personas fue enorme. No pudieron resolver la adaptación de este modelo al cambio de las condiciones económicas internacionales, la baja de los precios, este nivel de presión fiscal sobre los inversores desalentó completamente y paralizó la inversión a partir de 2015. No se adaptaron a eso, terminaron, como sabemos, con falta de dólares, porque además adoptaron el mismo modelo de tablita de Argentina, claro, el famoso cepo, para controlar la inflación, y un subsidio generalizado regalado de petróleo y de gas que aceleró todavía más el consumo de las reservas. Pero esto sobre la base de una política económica que había sido muy prudente durante 5 o 6 años, que había acumulado reservas, que tenía un fondo contracíclico, usaron bien las reservas. No adaptaron el modelo al cambio de relaciones, digamos, de precios internacionales. ¿Y qué pasa para adelante, ya sobre el cierre en 2 minutos, con esta izquierda boliviana que sale tan herida después de este desenlace electoral? Hablabas de la economía, el hacedor como ministro de eso fue Luis Arce, cuando era presidente Evo Morales. Hoy son 2 expresiones de la desunión y de la ruptura. Totalmente, pero a ver, yo diría, lo que importa es que hay un espacio social que está muy vertebrado y con un legado de identidad que no existía antes de... Esto cambia, ya pasó con Yanine Áñez, esto cambia un poco el escenario, hay un 28%, si uno suma el voto nulo, las diferentes fracciones del MAS, en realidad 28, 30, según como se estime, del total de votos que fueron para estas corrientes en esta elección, porque es el voto nulo que convocó Evo, y la figura ascendente, o sí, la más rutilante de la candidatura Rodrigo Paz Lara, es el capitán Lara, que es un joven de 35 años, abogado, que es el compañero de fórmula de Paz. El compañero de fórmula. El candidato más votado el domingo. Exactamente. Que muchos, el propio Evo, pero dejando de lado Evo que puede tener interés, atribuyen un papel clave a Lara, porque es un denunciante de la corrupción en la policía, que sale de la policía, y es quien dice, nosotros somos el camino nacional y popular de Bolivia frente al retorno, a la restauración de la oligarquía, y frente a un estatismo ciego y rígido del MAS. Nosotros somos el capitalismo popular, la vuelta a las fuentes indígenas, y además tenemos una derecha racista, clasista y oligárquica. Eso lo dice Paz constantemente. Es un discurso antigrieta ofensivo, porque su medio es TikTok. Con esto estoy diciendo, no sé qué va a pasar con Lara, estoy diciendo que este proceso tiene muchas puntas diferentes. Por ejemplo, uno tiene amigos, un rumor de gente incluso anti-Evo es que Evo dio órdenes de separar voto y que tuvo capacidad, algunos para Rodrigo Paz, otros para el nulo en algunas regiones. Hay máquinas clientelares muy fuertes, esto viene de la colonia, el MAS maneja parte de esas máquinas, es decir, es un proceso complejo. Entonces, ¿qué va a pasar con Rodrigo Paz? Tiene que hacer un ajuste económico, porque en la moneda hay sobrevaluación de la moneda, probablemente tiene que reactualizar la normativa muy paralizada, además muy entreverada, estaba muy paralizada en materia de promoción de la inversión en los minerales. Están compitiendo con Argentina en el litio y con Vaca Muerta, es un escenario distinto al del MAS, así que todo eso incide, pero yo diría, Bolivia ha generado una acumulación democrática no vista en otros lugares de América Latina. Podríamos comparar y veríamos que hay mucho más solidez institucional en Bolivia que en Ecuador, que en Perú, que incluso en Colombia, contra lo que suele decirse más allá de la crisis del 19. Lo que yo diría, y para cerrar, es esto. La pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué procesos como el de Venezuela, con una concentración del poder personal y de construcción política donde desde arriba, desde el Estado, en torno a Chávez, pero desde el Estado fue muy importante, pero ha tenido y tiene los notorios problemas que tiene el régimen de Maduro, de aislamiento social y de cuestionamiento del total de la legitimidad, con toda razón? O Ecuador, con el correísmo, hay un problema evidente se dice correísmo, de la Revolución Ciudadana,
en términos de la sucesión, por qué el peronismo en la Argentina, luego de la etapa del kirchnerismo, tiene una crisis de sucesión no resuelta. No la tiene Brasil, porque el liderazgo de Lula es el más duradero de todos estos. Empezó en el 78, contemos, ¿no? O si vos querés, desde el 85, y sin embargo el PT sigue estando, no hay sucesión. ¿Por qué Uruguay lo logró hacer? El Frente Amplio Uruguayo lo logró hacer con 3 líderes, en fin. ¿Y por qué no lo logró Bolivia? Yo creo que en Bolivia la crisis se produjo porque Evo generó o usó un estilo de liderazgo caudillista personalizado con una fuerza que no era eso, que era una federación muy compleja de sociedad civil. Ese es el punto. Eso es lo que produce la crisis y el aislamiento de Evo, siendo todavía un tipo al que yo no daría por muerto en su poder político. Ojo, tuvo un 20% de votos. Una de las preguntas, y con esto cerramos, pero no ya vos, sino que están en el aire, es qué hará el próximo gobierno con esa orden de captura que pesa sobre él y que Arce, por enemistados que estén, prefirió que no se ejecutara. Morales hoy está requerido, pero en un lugar de Bolivia que las fuerzas de seguridad, por lo que sabemos, hay crónicas en la diaria, no entran. No entran. Pero en todo caso lo podremos seguir más adelante, Eduardo. Sí, ese es uno de los temas que yo creo que viene, pero además no hay que olvidarse, hay 200 presos de partidos de derecha que estuvieron comprometidos en el golpe de Yanin Áñez, del otro lado, o sea que no es todo, no es solo Evo. Qué complejo escenario. Interesantísimo, Eduardo, por el repaso histórico y por la lectura de la actualidad. Y bueno, esta mesa y este micrófono siguen abiertos para próximas. Muchas gracias a ti.